Claro que sí. Señor, te damos gracias por lo bueno, lo maravilloso que eres, Señor. Te damos gracias por el regalo más grande que nos has dado, que es la salvación. Te damos gracias por la vida y te damos gracias por los seres queridos que están alrededor nuestro, Señor. Señor, gracias por nuestro trabajo. Señor, gracias por el país que nos has dado para vivir. Señor, gracias porque poco a poco estamos saliendo de esa pandemia. Señor, gracias por los hospitales, gracias por los doctores, gracias por las enfermeras que ayudaron y siguen ayudando. Ahora, mi buen Dios, permítenos que a través de estos medios sociales podamos compartir un poco de lo que tu palabra dice. Me dice este ministerio, Señor, sigue dándole confianza y fortaleza a Randy, a Carlos, a Joe y a Laura, Señor, que están comprometidos con esta causa. Gracias y permítenos compartir un poco de lo que tú nos has dado. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Amén. 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 Y gracias, pastor. Y otra vez, gracias a todos por estar aquí. Este viene siendo el curso número 5 del programa de certificado. El título de este curso viene siendo Herramientas para administrar a familias. Y eso es curso específico. Vamos a estar cubriendo diferentes tópicos y agregando diferentes herramientas que vamos a utilizar en nuestros ministerios. Y lo que les digo que lo que queremos hacer aquí es traer varios diferentes invitados y diferentes utilizar no nomás como conocimiento para ustedes mismos, pero igual como herramientas en sus ministerios. La cosa que sí quiero decir es que tal vez les van a introducir algo que ya saben o algo nuevo, pero de otra manera diferente. Y la esperanza no es que deben empezar un programa en cada herramienta que les vamos a dar, pero por lo menos lo que quiero que hagan es consideran qué pueden utilizar, qué es lo que pueden hacer ustedes en sus ministerios, en sus congregaciones, utilizando estas herramientas. Y tal vez cambia cómo hacen el ministerio también, cambian el pensamiento, cómo ven las personas en su comunidad, o tal vez al mismo tiempo siguen adelante con todo lo que han hecho y el buen trabajo que andan haciendo en sus congregaciones. Otra cosa que les quiero decir antes que empezamos esta noche, igual esta es la primera semana de este curso. El curso, ¿verdad? Viene siendo 5 clases, 5 lunes desde las 6:30 hasta las 8:30 de la noche. Eso viene siendo 10 horas de instrucción en línea aquí a través de Zoom y van a utilizar el mismo enlace cada noche para este curso. La otra parte, y esta parte también igual de importante, viene siendo que van a recibir instrucciones para su perfil para entrar al curso en línea. Y les voy a compartir esto de voladita. Sé que la mayoría de ustedes han estado en el curso al mismo tiempo. Laura les explicó cómo funciona este curso, pero tienen una plataforma enfrente de ustedes que van a utilizar. Y sé que tal vez para algunos de ustedes es una plataforma nueva, es la primera vez que han hecho clase en línea. Y de verdad les quiero decir que mi hermano Juan, mi hermana Laura y yo aquí estamos para apoyarles. Sabemos que tal vez es algo nuevo, pero también les digo que a través de más de 100 graduados aquí del programa certificado, hemos visto muchas personas que llegan y tienen dificultad tal vez con la tecnología y luego realizan que no es tan difícil navegar el plataforma. Y se les animo que se comuniquen con nosotros o al mismo tiempo pues también vamos a ofrecer tiempos de apoyo para ayudarles con esa tarea y esta plataforma. Es bien simple, ¿verdad? Y voy a dejar que le quito aquí el edit function de voladita. Pero, como les digo, se abren cada semana. Como ahorita estamos la primera semana, Fundamentos Bíblicos para el Ministerio de Familias. Tienen un guía de estudio y luego tienen 2 tareas, ¿verdad? Un foro en línea y luego comentarios en clase. Y pueden hacer clic en cada foro y le van a dar información de qué es esta tarea. Pero como les digo, aquí estamos para apoyarles. No les voy a enseñar tanto esta noche.
porque sí tenemos lectura esta noche. Y parte de lo que queremos que sea esta noche y cada noche, no nomás es una lectura que se van a sentar en sus asientos y nomás escuchar, pero si tienen preguntas, pues quiero que hagan interacción con nuestro presentador, que viene siendo, si yo soy les digo que yo sí soy el profesor de este curso, pero al mismo tiempo tenemos varios instructores en el programa igual que nos asisten en la instrucción del curso. Y en eso les digo que si soy yo o otra persona, pues hagan esas preguntas, porque la curiosidad que tienen viene siendo bien importante para el aprendizaje a través de este curso. Pero antes de empezar, hermana Laura, ¿algo más que se me olvidó compartir con el grupo? Algo que me gustaría aclarar desde el principio es, lo digo en cada una de las clases, que como si están becados, nomás pueden faltar una clase del certificado, ya que son por módulo, ya que les daría un 4 de 5 asistencia. Si es que sí ocupan faltar, tienen que avisarme a mí, a Carlos o al hermano Juan en avanzado para sí mismo nosotros tomar en cuenta, porque 4 de 5 ya sería como, ya 3 de 5 ya sería menos, pues. Pero si faltarían, tendrían que avisarme a mí, a Carlos o al hermano Juan para sí. Sabemos que a veces cosas en la vida pasan y hay emergencias, pero aún así pues, estamos en comunicación los unos con los otros. Amén. Gracias, hermana Laura. Y como les dijo la hermana Laura, sí tenemos becas para la mayoría de ustedes que están participando aquí en el programa. Pero al mismo tiempo nosotros hemos esforzado mucho con la universidad en poder desarrollar un programa en español en la comunidad y al mismo tiempo pues nos ayuda la asistencia de los participantes y al mismo tiempo el éxito en completar el certificado igual para seguir animando a la universidad que invierte en más programas en español. Y nuestros corazones de verdad es traer más recursos y más herramientas a nuestras comunidades habla hispana. Y en eso andamos aquí. Solo damos gracias al Señor por todas sus vidas. Y en vez de hablar más, pues hoy tenemos un invitado, un amigo, un pastor que yo he conocido más que 10 años, se me hace, ¿verdad, Pastor Edgar? En el ministerio de una manera u otra. He servido con el hermano Edgar y al mismo tiempo el hermano Edgar también ha servido como un instructor en el programa de certificado ya por 8 años aquí en la Universidad de Fresno Pacific. Tal vez ya 9 años, ¿verdad, pastor? Ya han pasado más. Y el hermano Edgar igual es el pastor del centro familiar aquí en Fresno, California. Igual ha pasado varios años en el ministerio como pastor. Pero Pastor Edgar, si está listo, le doy este tiempo de lectura para esta noche. Gracias, Carlos. Gracias, Laura. Gracias, John. Y antes de nada, quisiera agradecerle a Carlos por ayudarme con la tecnología, porque estaba un poco trabado. Y también a Freddy, el esposo de Yanira Martínez, que intentó ayudarme. Así que yo soy un poco dinosaurio, pero quiero amoldarme y quiero agarrar el ritmo de ustedes, ¿no? Es un placer. Les saludo desde Sanger, California, donde yo vivo. Y soy actualmente pastor en centro familiar en Fresno, casado con una mujer que se sacó la lotería conmigo, o sea, le pegó al gordo, o sea, yo. Originaria de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tenemos un único hijo, pobrecito, porque yo soy de Guatemala y mi esposa es de México. Entonces el imperio azteca y el imperio maya en continua lucha y salió mi hijo. Pobre hijo, no sabe ni qué es, ¿no? No sabe si es maya o es azteca, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios el Señor lo llamaba al ministerio y está sirviendo como ministro de alabanza en una iglesia. Fundamentos bíblicos para la familia es un tema bastante interesante. Y la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿por qué esta temática? Pregunto, ¿alguien podría darme un comentario? ¿Por qué este tema para este módulo o para este programa? Fundamentos bíblicos para la familia. ¿Pueden poner ahí su micrófono y decirme algo? Me imagino que la familia es el centro
tanto de la sociedad, ¿no? Como de la iglesia, es importantísima. Muy bien, bien dicho, gracias. Otro comentario más, ¿por qué es fundamental dos cosas? Fundamentos o bases bíblicas para la familia. ¿Por qué es tan relevante esto? ¿Alguien más, aparte del hermano que compartió? El Si no, no hay ministerio, tamal. el ministerio fluye por la familia. Si no hay familia, fundamentalmente que esté bien, no hay ministerio efectivo. Ok, una palabra interesante dentro del contexto hispano, fluye, ¿no? El fluir es algo continuo, es algo dinámico, ¿no? Pues quisiera compartirles a este tema y quisiera compartir unas breves notas que a continuación ustedes lo van a ver. Y yo creo que los organizadores de este currículum, de esta temática, hicieron bien en escoger algo tan importante para nuestro tiempo. ¿Por qué es importante la familia? Hay muchas razones por las cuales es importante. Yo diría que empezar con una anécdota, y una de esas es el famoso reloj que está en Londres, Inglaterra. Fue construido en 1843. Es el reloj más alto del mundo. Y el 31 de mayo del 2009 celebraron sus 150 años. Este reloj es el más exacto y muchos en las culturas europeas conocen a los ingleses por su exactitud. Ellos dicen a las 6 de la tarde. Pero la anécdota que quiero compartirles es que en los primeros inicios, cuando construyeron este reloj, se descompuso. Y trataron la manera de traer a los mejores relojeros, obviamente los suizos, los alemanes, los holandeses, una cantidad de técnicos, y no podían repararlo, hasta que a alguien se le ocurrió y preguntar si tal vez alguno de los que construyeron el reloj todavía vivía. Y en efecto, todavía vivía alguien de avanzada edad. El hombre tuvo dificultades para subirse, y de una manera milagrosa, lo que no pudieron hacer los relojeros en 1 hora, 2 horas, este hombre en medio de 15 minutos reparó el reloj. La anécdota quizá es apropiada para hablar de la familia, es que estamos intentando reparar los daños morales, espirituales, sociales y políticos de la familia en lugares donde no realmente podemos encontrar la solución. Hay algunas razones por las cuales tenemos que hablar de esto. Nuestro mundo actual y nuestra sociedad nos da señales y pautas acerca de lo que está sucediendo en nuestras familias, dando por sentado el principio fundamental de la sociología, que la base fundamental de la familia, de la sociedad, es la familia. Algunos técnicos y profesionales están diciendo que la familia tiene problema ahora y sigue teniendo problemas. Número 1, la falta de comunicación que hay como familia. Número 2, la relación de pareja ha cambiado. Debido a las presiones económicas, la mamá y papá van a trabajar, los niños quedan solos, ahora con el desafío de estar en línea con la escuela. Eso hace que la familia tenga algunas variaciones. La falta de calidad en tiempo. Estamos tan desesperados en pagar biles, en pagar compromisos económicos, que se nos olvida que la razón de ser de la familia son los hijos. Pero no tenemos tiempo para ellos. Estamos escasos de ello. El siguiente elemento es la falta de disciplina. Nuestros chicos no saben los límites ahora. A veces por falta de conocimiento o por falta de apego o afecto, olvidamos los aspectos disciplinarios. Y cuando estoy hablando de los aspectos disciplinarios, no me estoy refiriendo al castigo y a pegarle a un niño. Pero es un elemento que está careciendo la familia ahora. Quizá el número 5 es las presiones económicas hace que la familia esté siendo transformada. Agregándole que en los últimos años ha habido demasiada violencia entre la familia.
violencia verbal y violencia física. La falta de orientación sexual y la ausencia de valores espirituales en la sociedad hace que estemos viviendo momentos difíciles como país y como sociedad casi en todo el mundo. ¿Qué de la iglesia? ¿Cómo es que la iglesia aborda estos temas? ¿Cómo es que la iglesia aborda la temática de las deudas? ¿Cómo es que la iglesia aborda la temática de la sexualidad, de las redes sociales? Quisiera enfocarme en 3 elementos. 1, el abordamiento que hace la iglesia a veces es inapropiado, teniendo 2 aristas, demasiado legalistas y demasiado religiosos. Siempre estamos hablando con nuestros hijos y la primera premisa que le decimos a nuestros hijos es no. No y no. Y no le explicamos las razones por qué no. Y algunas veces heredamos conceptos religiosos que posiblemente son buenos, pero fueron buenos de acuerdo al contexto donde viviste o donde el año que viviste. Eso no quiere decir que el evangelio es relativo, ¿no? Los principios del evangelio son absolutos, pero de vez en cuando las circunstancias cambian. Entonces, cuando abordamos de una manera la temática de la crisis en la familia, como si vamos con herramientas un poco obsoletas. Todavía utilizamos vulgarmente en México o en Centroamérica el machete para cortar el césped, cuando hay una máquina, una podadora, poder hacerlo. Entonces, la iglesia está abordando el tema de la familia y sus crisis de una manera inapropiada, teniendo interpretaciones bíblicas alejadas de la realidad de lo que vive el muchacho y la muchacha. Número 2, los aspectos culturales. Venimos de países de América Latina y traemos raíces culturales. Y algunas veces esas raíces culturales son buenas y algunas de esas no son buenas. Y queremos que nuestros hijos se reproduzcan culturalmente, pero no es que se reproduzcan bíblicamente. Y quizá el tercer elemento, que es el que más está de una manera despacio y de una manera subliminal, es la perspectiva humanista, la perspectiva del relativismo y la perspectiva del mercantilismo. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad está centrada en el ser humano. El ser humano es el eje, sus propósitos están para protegerse a sí mismo. El relativismo quiere decir, esa es tu idea, tú hablas con tu hijo te dice, esa es tu idea, así piensas tú, ahora los tiempos han cambiado. Y el mercantilismo es que algunas veces la iglesia se deja llevar por ese mercado, ese fluir mercantilista, de estar queriendo tener cosas, posesiones, olvidando que detrás de eso hay un sistema de vida. Entonces, con la crisis que tenemos, con el abordaje que tiene la iglesia, con estas temáticas, posiblemente también nuestra sociedad evangélica o la iglesia cristiana esté siendo afectada. Pudiéramos decir a mis amigos oyentes por Zoom, podríamos agregar unos 3 elementos más. ¿Qué le está sucediendo a la iglesia cristiana? ¿Cuáles serían los 3 elementos críticos que le pasa a la familia cristiana ahora en el tiempo de la pandemia? ¿Alguien me podría dar por lo menos uno? ¿Qué le está sucediendo a la familia cristiana? No todos juntos. Quizás una confusión, mucha confusión en los roles entre el papá, la mamá y los hijos. Bien. Obviamente hablan de la familia cristiana, ¿no? Los roles entre los papás y los hijos. Muy bien. Uno más. ¿Alguien más? Yo creo que la falta de comunicación y la falta de amor que está viviendo aún en la familia cristiana por el aspecto tecnología. Estamos muy enfocados en tecnología. Muy bien, lo que hablábamos de la sociedad común y la secular. Falta de comunicación y falta de amor. Un tercero, ¿alguien más? Elementos de crisis en la familia cristiana.
creo que queremos tratar a nuestros hijos tal vez como nos trataron a nosotros cuando éramos pequeñitos, que nuestros padres tal vez no nos trataron tal vez correctamente, según ellos hicieron el mejor trabajo, pero nosotros a su vez queremos hacer lo mismo y creo que no debe ser así. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y lo que ustedes acaban de decir son cosas que vemos en nuestras iglesias. Quizá algún elemento más es que nuestras iglesias hispanas estamos teniendo fuga de nuestros jóvenes. Quizá un elemento también es que cuando entran al colegio o a la universidad, sus intereses espirituales menguan, se apagan, ya no quieren involucrarse en la iglesia. Quizá un elemento también importante es que nuestras iglesias hispanas no tienen buenos programas para los jóvenes, programas que los desarrollen, los dinamicen, los contextualicen. Durante 5 días a la semana están llenos en la high school, en la escuela, vienen un montón de ideas. Entonces también la familia cristiana está teniendo crisis. Entonces, crisis en la sociedad, no podemos alejarnos de las crisis de la sociedad sin afectar la crisis en la familia cristiana. Por eso la relevancia del tema de los fundamentos bíblicos para una familia. Pero antes de entrar a los fundamentos, definamos qué es familia. ¿Qué es familia? El concepto de familia ha mutuado, ha cambiado en los últimos años. Pero podemos agregar algunos elementos que hagan básico qué es la familia. ¿Cuáles serían las palabras para definir familia? Ayúdenme agregando solo palabras para decir qué es la familia. Un equipo. Muy bien, un equipo. Vamos a ir haciendo una frase. Un equipo. Atrévanse a opinar, no se preocupen. No les van a quitar la beca. No. Quería compartir lo que dice ahí, el conjunto de personas unidas por un vínculo de matrimonio. O sea, solo palabras para formar una frase. Alguien dijo, ¿qué es la familia? ¿Es un equipo? ¿Qué más? Un ministerio. Un apoyo. O sea, es equipo, apoyo. Unión. Unión, ok. Un ministerio. Ahora, amados hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que tenemos que tener bien claro qué es la familia. Porque definiendo nosotros qué es la familia, podemos ayudar a tratar la manera que nuestra familia crezca. Y no sé si Carlos o Laura les va a hacer llegar esas notas, pero están disponibles para ustedes, el PowerPoint y también las hojitas anexas, ¿no? La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de matrimonio o parentesco o adopción. Es considerada una comunidad natural y universal con base efectiva que influye en la formación del individuo y tiene interés social. Pero la familia tiene responsabilidades, tiene roles, y es cuando, por eso es interesante el concepto nuestro, ¿no? Familia no es, a veces pensamos que solamente es vivir juntos. El habitar juntos, alguna vez usted puede vivir junto a una persona, pero no es familia. Hay algunos elementos relevantes que te hacen familia. En primer lugar, un grado de parentesco, matrimonio, padres, hijos o sobrinos o primos. Segundo, afecto. En una familia debe haber afecto, ¿no? Cariño. Apoyo. Tercer elemento quizá es responsabilidades. Responsabilidades de trabajo, como alguien dijo, equipo. Entonces, estamos tratando la manera de definir lo que es familia.
y gracias por estar ayudándome. Entonces, cuando nosotros entendemos que es familia, que son personas ligadas a un vínculo de matrimonio o parentesco, y hay responsabilidades que se aman y tienen afecciones o cariño, eso va siendo el núcleo de lo que es familia. Ahora, como la clase es fundamentos bíblicos para el ministerio de familia, entonces las familias son personas. Ministerio quiere decir servir. La palabra griega viene del diaconeo, que quiere servir, y de un leo que quiere decir servir como un esclavo. En otras palabras, yo atiendo, apoyo a la familia, los elementos importantes de mi familia. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, los tomo en cuenta y considero que son relevantes para mí. Por lo consiguiente, necesito darle tiempo, espacio. Entonces, obviamente que el concepto de familia ha cambiado. Veamos un poquito el aspecto histórico de la familia o algunas veces del matrimonio. El aspecto de matrimonio nació en el Imperio Romano, o sea que hasta que los romanos decidieron a través de un documento que el matrimonio es un pacto de responsabilidades y privilegios, y hicieron una legislación y normaron el matrimonio. Años atrás ya los hebreos sabían que era un matrimonio. O sea, los hebreos ya tenían reglas de cómo comportarse. Entonces, en otras palabras, el mundo o el sistema en que vivimos en realidad no puede opinar mucho del matrimonio. Puede ayudar un poquito, pero no puede transformar algo que ellos no diseñaron. El matrimonio tiene más años que el aspecto legal que los romanos hicieron. Estoy hablando para podamos entender esto. ¿Quién fue el creador de la familia? Yo creo que eso ya lo saben ustedes. ¿De quién fue la idea? Yo cada vez que estudio el libro de Génesis quedo extasiado. Es increíble. La idea de crear un hombre y una mujer fue de Dios. Es genial Dios. Es increíble Dios. ¿Cómo hizo dos seres del mismo material, con 208 huesos, con los mismos sentidos, la vista, el oír, el gusto, el paladar, el tocar, pero diferentes? Eso solo Dios lo puede hacer. Y por eso maravilloso es que Dios hizo un ser que es mujer, que la mujer tiene una perspectiva de la vida diferente al hombre. No mejor o peor, no, diferente. Y eso por eso es que Dios es el que creó y diseñó lo que es la pareja. Y también Dios diseñó el matrimonio. Él fue el que creó este concepto de estar juntos. Y el concepto era para solucionar un problema del ser humano. ¿Alguien sabe cuál fue el primer problema del ser humano? En el huerto del Edén, antes del pecado. Hermana Yanira, se le ve que está sacando mucho humo. A ver. No había mucha gente para trabajarlo. Soledad. La soledad. Bien, muy bien. El primer problema que el hombre tuvo, ¿y sabe cómo Dios hizo eso? Ojalá que me alcance tiempo para terminar todo esto, porque ¿cómo es que Dios hizo esto? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo hizo qué? ¿Cómo es que fue la primera necesidad? ¿Aló? Tal vez haciendo que Adán se sintiera solo Te haré ayuda idónea. para hacerle una Sí, ayuda. sí. Muy bien, ayuda idónea, pero déjame rapidito contextualizar eso, ¿no? Adán estaba descansando en el huerto del Edén y de repente Dios le dijo, ¿sabes qué? Mañana tendrás trabajo. Digo, trabajar. Dijo, bueno, está bien. Y Dios le dio una laptop a Adán, le dio una tableta, le dijo, mañana le pondrás nombre a los animales. Y entonces Adán se sentó en su escritorio y entonces vino la mona y el mono
luego vino el hipopótamo y la señora hipopótamo, la jirafa y el jirafo, y entonces Adán vio que todos venían emparejados, todos venían de la mano, todos venían apapachándose, y al final del día, ¿qué notó o qué sintió Adán? Soledad. Una compañera. Dijo, Soledad. y dijo, oye, todos tienen compañera, todos tienen, ¿y yo qué? ¿Y a mí qué? Entonces Dios creó primero la necesidad del hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no hizo otro hombre, gracias a Dios, Dios me guarde eso. hizo un ser totalmente diferente, que fuera el complemento, no igual, que fuera toda su mentalidad diferente, con el mismo, fíjese qué es lo genial que es Dios, con el mismo cerebro, es la misma capa del cerebro, pero dentro de ese cerebro Dios diseñó ciertas cosas a la mujer que la hace diferente, y entonces Dios dijo, esta será varona y este será su mujer y serán uno solo. Dios diseñó eso. Y eso solamente Dios lo hace. Y Dios diseñó el matrimonio para que el hombre viviera permanentemente con su mujer y dejar todos los nexos no romper, sino enfocarse uno al otro. Y el matrimonio es algo inseparable, ese es para toda la vida. Eso es algo que tenemos que entender. Eso la Biblia lo dice. Y el matrimonio significa una unidad perfecta, a tal grado que Jesús en el Nuevo Testamento hace la metáfora de que Él es el novio y la iglesia es la novia. Ese es un perfecto ejemplo de esto. O sea, el matrimonio, no sé si me voy a meter en problemas, pero el matrimonio fue hecho antes de la salvación. El matrimonio es elemento natural que Dios crea para tener un balance en la naturaleza. Dios hizo eso. Y como Dios lo hizo, solamente Él podrá tener solución a los problemas del matrimonio. Ahora, a inicios de ¿por qué tenemos un poquito de dificultades al entender que la Biblia es fundamental para el matrimonio? ¿Por qué necesariamente tenemos que ir a talleres, a seminarios de matrimonios para que nos jalen las orejas, para que los hombres les regalen flores a las mujeres, para que la mujer dice, al final entendí que tengo que obedecer a este hombre? Y entonces, y tenemos que ir a seminarios de matrimonios, o tenemos que ir a consejería cuando ya estamos en conflictos porque el dinero, la sexualidad o algo así. ¿Por qué sucede eso con nosotros? ¿Por qué no vamos a los principios originales para entender cuáles son las posibles soluciones que podamos tener? La iglesia del primer siglo se desarrolló básicamente en el seno del hogar y bajo el calor de la familia. Los grupos celulares, las iglesias, cuando los apóstoles vivían en el primer siglo, no existía la iglesia físicamente. ¿Dónde se reunían? Las casas. En las casas. Entonces María y las hermanas preparaban un pozole, un menudito, unos chilaquiles, unas pupusas, tamalitos. Ese era el contexto de la familia, y la familia crecía, porque el contexto de la familia es la base fundamental para que una iglesia crezca. La familia es lo increíble que puede suceder. Entonces, los inicios de la iglesia primitiva dieron sus pautas en los hogares, porque no hay mejor forma que ver un hogar transformado, ver una familia transformada. La iglesia, el edificio físicamente, gracias a Dios por ello, pero el corazón del evangelio sigue siendo la familia. Amén. Ya hemos visto un poquito de algunos pasajes bíblicos acerca del origen de la familia, pero el origen del matrimonio. Pero
la familia también consiste en ser hijos y ser padres. Y estamos teniendo un poquito de dificultad en esta generación. Estamos teniendo dificultades, no estamos teniendo empatía con la siguiente generación. Estamos perdiendo a nuestros hijos. A nuestros hijos se están volviendo indiferentes ante la iglesia. Y hay algunas razones del por qué pasa esto. Nuestros hijos no nacen rebeldes. Nuestros hijos no nacen drogadictos. Nuestros hijos no nacen con apetitos sexuales desbordantes. Nuestros hijos no nacieron viendo pornografía. Por alguna razón se nos está escapando esto. Y tenemos desafíos como estos y nuestras respuestas son algunas veces cosas como, a mí nadie me enseñó a ser padre. Yo no tengo ningún libro donde aprender a ser padre. El ser padre se convierte en algo difícil ahora. Las redes sociales no me están ayudando en nada. Entonces, si descuidamos el aspecto de pareja, como consecuencia del aspecto de los hijos, lo estaremos haciendo. Hay una brecha generacional que la estamos perdiendo. Y la razón fundamental, obviamente, es que los matrimonios han dejado de ser bíblicos. Como dije en la introducción, hemos estado reproduciéndonos aspectos legalistas y aspectos religiosos, pero no aspectos bíblicos algunas veces. Recuerdo yo a uno de mis alumnos de hace años, me dijo, Pastor Larios, mi hija me sentó en la sala y me dijo, papá, dame 3 razones de por qué yo no debo tener sexo con un chico. Y la chica tenía 16 años. Pero no me menciones la Biblia, le dijo. No me menciones la Biblia. Y el papá se quedó desarmado. Dice, tal vez algún versículo bíblico sabía, dice, pero ni la Biblia me dejó usar. Y entonces, como si hay una brecha entre nuestros hijos y nosotros que se está perdiendo y no sabemos cómo engancharlos y volverlos a regresar. Algunos elementos que nos pueden ayudar. Sigo pensando que algunas veces abordamos la Biblia de una manera equivocada con nuestros hijos. Yo me quedé sorprendido cuando hice un estudio acerca del libro de Deuteronomios y dije, wow, el manual para los padres de familia es el libro de Deuteronomios. En el libro de Deuteronomios aparece en el Nuevo Testamento 83 veces es mencionado. 26 veces aparece la palabra amor y 15 veces aparece la palabra obediencia. Tanto el amor como obediencia tienen que ver con familia. Entonces, en otras palabras, tenemos una guía para crear a nuestros hijos. Y hay un libro, y obviamente que el libro de Efesios, pero el libro de Deuteronomios marca pautas muy relevantes e importantes. Si usted tiene su Biblia, aunque está en la pantalla, por ejemplo, todo libro tiene propósito y sentido, ¿no? Y yo he encontrado que el libro de Deuteronomios, su corazón, está en el versículo, capítulo 4, verso 9. Y dice, por lo tanto, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no sea parte de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo enseñar algo a mi hijo, algo que yo no sé? Regularmente, nosotros pensamos, yo espero que ustedes no, pero nosotros pensamos que llevar el muchacho a la escuela, aquí está mi hijo, edúquemelo.
o llevar el muchacho a la iglesia. Aquí está, pastor, cámbiemelo. Aquí a la maestra de escuela dominical, aquí está este muchacho, por favor, transfórmeme a mi hijo. El llevarlo a los espacios como la escuela, la iglesia, nosotros asumimos que va a haber un cambio en nuestro muchacho. Pero la Biblia no nos dice eso. La iglesia, la escuela, son elementos importantes, pero la base para que un chico o un muchacho, una chica o un esposo o una esposa venga a un proceso de transformación es un elemento que es un principio, y principios son las creencias básicas que he creado. Y el libro de Deuteronomio me está diciendo que debo de enseñarle a mis hijos y a los hijos de mis hijos. ¿Qué piensan ustedes de esto? Pregunto. ¿Aló? ¿Están vivos? Sí. Amén. Yo creo que Qué bueno. Estamos asimilando es- todavía todo lo que dijo. Está muy interesante, sí. creo que es fundamental, pastor, que le podamos pasar la estafeta a nuestras generaciones, como bien lo marca el libro de Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, donde se nos indica específicamente que les compartamos, que les hablemos, que les digamos andando por el camino, cuando se levanten, cuando se vayan a dormir, en todo momento, pues que podamos transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Es fundamental para poder preservar, ¿verdad? Para poderle dar esa salinidad, esa protección, para liberarlos de la corrupción, ¿verdad? Del pecado y de esta generación que nos está envolviendo tanto. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Y ser, como dice también el hermano, ser como un ejemplo para ellos. Bien. Porque es un ejemplo a seguir, porque como usted dijo de la niña que le diera argumentos de por qué no debería tener sexo con alguien sin usar la Biblia. Los argumentos que uno tiene que usar es el ejemplo. Bien. Muy bien. ¿Verdad? Lo que estoy tratando de decir hacia el final, vamos a responder la pregunta, ¿por qué es fundamental tener principios bíblicos para administrar a la familia? Al final queremos llegar a esa conclusión. Pero algunas veces, a través de los años que he sido pastor, me he encontrado con cosas interesantes y quizá algunas veces polémicas, pero yo quiero que ustedes me ayuden a pensar y reaccionen. Damos gracias a Dios a Fresno Pacific y a este curso, pero la idea no solamente es recibir, sino pensar y reflexionar acerca de qué necesito hacer cuando uso la Biblia. Déjeme contarle una pequeña anécdota. Yo me hice cristiano hace muchos años, en el año 77, con iglesias muy conservadoras, y en la época que yo nací, ir al cine era pecado. Era pecado ir al cine, ¿no? Entonces un muchacho le dice a su papá, que es pastor, le digo, papá, ¿por qué es pecado ir al cine? Dice, la Biblia dice que no te sientes en silla de escarnecedores. Oh, ok. O sea, el Salmo 1 dice que no te sientes en silla de escarnecedores. Y el muchacho dijo, ok, me parece muy bien. Y de repente el muchacho se fue al cine. Y se fue al cine, pero la variante que hizo este muchacho fue, se llevó un banquito. Y entonces, cuando venía de regreso, el papá le dice, óyeme,
no te dije que no fueras al cine y no podías sentarte en silla de escarnecedores. Le dijo, papá, no te preocupes, yo llevé mi banquito. Ahora, pareciera gracioso, pero está interpretando el texto. Está interpretando el texto. Y entonces, a veces interpretamos el texto olvidándonos la esencia del principio escritural. Entonces, algunas veces con nuestros hijos, como a veces una de las crisis más terribles que tenemos nosotros los cristianos, particularmente los latinos, estoy hablando desde México hasta la Argentina, es que no nos gusta leer. O sea, no somos una cultura que nos gusta leer. Entonces, como no nos gusta leer, entonces el estudiar y leer la Biblia es un mito. Pensar que los pastores y evangelistas le digamos a la gente que lee la Biblia, la gente no lee la Biblia. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo voy a educar yo a mis hijos o darle principios si yo no los sé, no los conozco? Entonces, la base fundamental para criar nuestros hijos, para tener un matrimonio fortalecido, obviamente sigue siendo la Escritura. Y como les dije, el libro de Deuteronomio, por ejemplo, el Antiguo Testamento, el capítulo de Deuteronomio, en el capítulo 6 y capítulo 4, dice, a Dios le habla. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Estas palabras que hoy te mando las vas a cumplir. Versículo 7. Vas a repetirle a tus hijos. Y vas a hablar de ellas en tu casa, cuando vas en el camino, cuando te acuestes. Las atarás a tu mano como señal y la pondrás aquí en la frente. Y le vas a escribir en los postes de tu casa. Ese es el mandato que Dios nos mandó. Eso implica un triple compromiso. Un triple compromiso. Número 1, hacia uno mismo. Llego a amar a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Con todo. O sea, físicamente, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que dijo un estudiante anterior, si yo no doy el ejemplo, mi hijo no va a reproducir lo que yo hago. Si mi hijo no me ve leer la Biblia, no me ve orar, no me ve tratar bien a mi esposa, a su mamá, va a ser difícil que mi hijo pueda reproducir algo que no ve. Entonces, hacia uno mismo, en el libro de Deuteronomio dice, tienes que poner una señal en tu muñeca y en tu frente. O sea, marcar cosas. O sea, es mi vida. El segundo elemento de compromiso es hacia nuestros hijos. Y se las vas a repetir. Recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, yo le conté mi testimonio de muchos milagros y me decía, ay, papá, ya estoy aburrido. Ya me vas a contar la misma historia. No le hace. Te voy a contar la historia otra vez. Te voy a contarte la historia cuando yo nací de nuevo. Y te voy a contar la historia. Y yo le repetía las historias de lo que significaba para mí. Es muy fundamental, amados hermanos, que tú hables con tus chicos. Es responsabilidad de papá y mamá que tu hijo nazca de nuevo y tú seas la persona que introduzca a tu hijo o a tu hija al reino de Dios. Qué hermoso es cuando un hijo o una hija recibe al Señor con su mamá o su papá. Yo tuve el privilegio que mi hijo aceptara a Cristo con mi esposa y yo lo bauticé. La repetirás. Voy a hacer lo que yo estoy convencido. Yo estoy convencido que la palabra, la Biblia es la base fundamental y vale la pena reproducirse en alguien más. Yo no sé, pero no sé si a usted le pasa, pero yo tengo un pastor amigo que conoce todos los restaurantes de Fresno. Y cada vez que descubre un restaurante de comida sabrosa, me dice, Pastor Laria, descubrí un restaurante sabroso, me dice. Y ahí voy yo a probarlo.
Y la Biblia es de la misma manera. Si la Biblia ha tenido un impacto en tu vida, si ha transformado tu forma de ser, ha regenerado tu espíritu, tiene sentido que se lo des a las personas más inmediatas, y tu esposa y tus hijos son los elementos importantes para ellos. Tengo que repetírselo continuamente y no cansarme. Y de vez en cuando mi hijo me decía, papi, repíteme otra vez. ¿Verdad? Repíteme otra vez eso. Y yo se lo volvía a decir. Y le sacaba la escritura. Y le decía, mire, este es el principio bíblico que aprendí. Y le señalaba y se lo leía. Tremendo, ¿no? Y el tercer elemento, o el otro compromiso, es hacia la comunidad. Dice, amarás al Señor, lo vas a repetir a tus hijos y vas a poner una señal en tu casa. Yo no sé, pero yo no sé si a usted le ha pasado cuando hace muchos años yo salía a evangelizar, algunas puertas de algunas casas decía, no se acepta a los protestantes, decía ahí. O sea, no toques. Ahí decía en la puerta. O sea, mi compromiso bíblico afecta también a mi comunidad, afecta a mi casa. Debo de dar evidencias que yo leo la Biblia. Yo no sé, pero yo agradezco mucho a un maestro que tuve de literatura, y este hombre me hizo leer muchos libros, ¿no? Y cuando tú leas a compositores como Amado Nervo, como Pablo Neruda, poetas sudamericanos y mexicanos, Sor Juana Inés de la Cruz, dice, ¡ala, qué bonito! Escriben acerca del amor. Pero cuando tú lees la Biblia, no solo transforma tu sentimiento, sino transforma tu forma de pensar. Y la transmites a tus hijos, porque es una joya lo que tienes. Obviamente que el Antiguo Testamento es un marco teórico de principios específicos de cómo hacer las cosas, pero gracias a Dios, al Nuevo Testamento y a la gracia de Cristo, que la familia es regenerada con los principios del Antiguo Testamento, ahora podemos leer fácilmente los principios escriturales del Nuevo Testamento. Y la Biblia habla de responsabilidades y roles del matrimonio. Y eso lo encontramos en el libro de Colosenses y el libro de Efesios. Ahí está. Obviamente que otra vez a nosotros los varones nos fascina cuando la esposa no quiere obedecernos. Mujer, sujétese, obedezca a su marido, ¿no? Los varones nos gustan esos principios, ¿no? Por favor, cállate porque la Biblia dice que tienes que sujetarte. Y se nos olvida que el apóstol Pablo nos dice, y vosotros maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras esposas. Número 1. Si no lo pudiste entender, el segundo, como Cristo amó a la iglesia. Si no entendiste esto, dio su vida por ella. Si no entendiste eso, para santificarla. Creo que en la próxima reunión hablaremos un poquito más de matrimonios, pero es interesante que las reglas del matrimonio están en la Biblia. El problema es que abusamos de ella. El problema es que interpretamos el pasaje bíblico de acuerdo a nuestras circunstancias. Pero la Biblia habla de sujeción, claro que habla de la sujeción, pero no habla de esclavitud, no habla de abuso de poder, no habla de maltrato. A veces confundimos eso, ¿no? Pero también el libro de Efesios y Colosenses dice, maridos, por favor, traten como brazo frágil a la mujer. A veces pensamos que nuestra mujer es un hombre y la tratamos como un hombre. Perdemos la perspectiva. Pensamos que es un hombre, ¿no? Y en algunas dice que es un vaso frágil, y tampoco no seas exáspero. Sé cortés.
Y son cosas, nuestra naturaleza del ser humano es complicada, hermanos. ¿Por qué nuestros roles cambian? Cuando nosotros andamos de novios, chula de más prieto. No, hombre. Le abrimos la puerta a la mujer, nos bañamos todos los días, nos perfumamos y todo eso, porque estamos como tigres cazando. Cuando ya la novia se convierte en esposa, se va todo eso. Cambia el rol, ¿no? Y es cuando debemos adquirir mayor responsabilidades. Pero no sé por qué nosotros luego nos cambiamos. Y el libro de Efesios y Colosenses como si nos olvida, ¿no? Entonces, los reglamentos específicos bajo la gracia de Dios a través de la regeneración en Cristo Jesús hace que un matrimonio sea más viable. Regularmente las cosas que yo he aprendido del matrimonio y de la familia son cosas que yo he aprendido por fracasos que he tenido. He fracasado algunas veces, me he equivocado algunas veces y algunas cosas he aprendido. Y una de las cosas que he aprendido es que ¿por qué se le echa aceite a un motor de carro? Cosa que antes no entendía. Y es que un motor de carro necesita aceite para que los metales sean lubricados. Y la gracia de Jesucristo actúa como ese aceite. Nos lubrica. No nos golpeamos ni los lastimamos. La gracia hace eso. Y obviamente bajo el marco bíblico hace que un matrimonio sea sano. Tengan sus dificultades, tengan sus problemas, pero sean sanos y sean llevaderos. Wow. ¿Cómo ven el asunto? ¿Algunos ya se durmieron? Tal vez es un buen tiempo para un break, pastor. Para que se estiren. ¿Alguien? ¿Algo así? Interesante. Bueno. Muy interesante. Ok, pues muy bien, hermano Pastor Edgar. Lo que vamos a hacer ahorita, hermanos, es tomamos un break de 5 minutos y regresamos a 35, usen el baño, agarren agua, pero les pido que se paren y caminen y que se estiren un poco antes que regresen. Ok. Vamos aquí en 5. Bien, gracias. Gracias. Y Pastor Edgar, si quiere la otra cosa que como tenemos clase grande, deje que le pongo pausa. Muy bien. Estamos de vuelta, gracias a todos. Entonces, lo que a continuación vamos a hacer una dinámica de un feedback o un proceso de retroalimentación o vulgarmente un repaso, lo que hemos estado estudiando o lo que hemos estado escuchando. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante tener fundamentos para ser esposo y para los hijos? Quizá ese es el, porque es relevante tener una base bíblica para las relaciones entre matrimonio y las relaciones con los hijos. Y si pueden dar un ejemplo específico, sería bueno y apropiado. Entonces, le voy a dejar. Dime. Para fundamentos bíblicos, para que funcione mejor. En mi caso personal, antes de hacerme cristiano, mi familia pues, y yo era un desastre, porque no teníamos a Jesús como fundamento, como cabeza. Y después de que me hice cristiano y empecé a entender los fundamentos bíblicos, todo cambió. Ok. Toda me di cuenta que mi rol no nomás era trabajar, llegar y sentarme. De decir, ¿sabes qué? Yo ya trabajé, yo ya cumplí. No. Empecé a entender que también aquí en el hogar hay cosas que puede uno ayudar a la pareja, a sus hijos,
ya sea, porque a veces uno llega cansado y dice, estoy cansado, no quiero hacer nada. Pero el simple hecho de llegar, decirle al hijo, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo a la escuela? ¿En qué te puedo ayudar? Y el simple hecho ya de involucrarse un poquito más, es algo más diferente. Claro. Muy bien. Carlos, ¿ya se hizo la división de grupos? Ya lo tengo listo para cuando los quiere mover a esos grupos, pastor. ¿Está listo para eso? Ya, hermano. Ya hago. So, la pregunta para el grupo viene siendo, ¿por qué es importante tener una base bíblica para la relación entre matrimonios y hijos? Esa viene siendo la pregunta. Exacto. Sí, pero que sean cosas prácticas, como la que dijo el estudiante, o sea, no teoría, no que diga. El aspecto práctico fue que cuando yo regreso de trabajo, yo también puedo ayudar en casa. O sea, ejemplos prácticos. Ok, so lo que voy a hacer es, los voy a dividir en grupos individuales a todos ustedes los estudiantes en este curso. So, ahorita en un momento se van a mover a un cuarto privado con 3 o 4 otros estudiantes y van a tener una conversación alrededor de esa pregunta que la hermana Laura puso en el chat aquí. Y como dijo el pastor Edgar, lo que queremos en esta conversación es que comparten ejemplos prácticos contestar esta pregunta. Okay. So, sí, hermana. Mi esposo y yo estamos en la misma pantalla porque estaba como fallando el iPad. ¿Está bien? Ok. Ya, está bien. Y lo que digo, vamos a pasar 15 minutos en estos grupos pequeños. Y yo sé que tenemos pastores aquí y se los pedimos que no prediquen a los demás, ¿verdad? Pero que pasen tiempo en conversación. Si son grupos de 4, pues que pueden pasar 4 y a menos 5 minutos cada uno. Digo 4 minutos, no 5. Pero si son grupos de 5, pues nomás todos tienen 3 minutos para compartir. Solo pedimos que tengan respeto a los demás en ese tiempo. Pero si no, los voy a compartir aquí en sus breakout rooms y nos vemos, regreso aquí en 15 minutos. Ahora sí. Ahora sí, estamos todos de regreso. Amén. Amén. ¿Sabe? Los que les voy a pedir para ustedes que están en grupo de 1 o 2 en una cámara, si le pueden enviar un mensaje a través de Zoom a la hermana Laura. Realizamos que tal vez como son más que una persona, no sabemos quién están con ustedes y no sabemos cómo darles crédito para asistir a la clase esta noche. Si le pueden mandar por chat o tal vez por correo electrónico o texto, como quieran, a la hermana Laura para nomás dejarles saber quiénes están en su screen para que le den crédito esta noche. Pero muy bien, todos regresamos y gracias por participar en sus grupos de los breakout rooms. Pero Pastor Edgar, pues le doy los controles otra vez cuando esté listo. Y si quiere compartir su screen otra vez, si tiene más. Aquí vamos a regresar a nuestras notas y vamos a ir a la parte final. Muy bien, ¿alguien quiere compartir cómo le fue de una manera breve, cómo fue en su cuarto y qué prácticos acá pensó que no podía hacer, decirlo en su grupo? Yo podría hablar acerca de nuestro grupo. Sí, adelante. Sí, estuvo muy, vimos que el ejemplo, cuando hablábamos de la importancia de los fundamentos bíblicos para las relaciones con los padres y los hijos, tiene tanta relevancia. Un hermano nos dio testimonio de cómo él antes
cuando iba a la tienda a veces agarraba cosas y se las comía sin pagar. Y cuando vino al Señor, cuando vino al Señor dejó de hacerlo, pero su hija ya lo estaba haciendo. Y ya tuvo que ir, ya cuando iba en una ocasión, la hija lo hizo y él lo pagó y la hija como que ya le quiso reclamar un poco, pero él ya le pudo explicar que ahora tenía fundamentos bíblicos que ya no hacían lo que antes hacía. Mire qué importante. Wow. Y mi esposa compartió también de cómo ella, teniendo la base bíblica, pudo guiar a nuestros hijos de pequeñitos al Señor aún desde temprana edad, ¿no? Y vimos cómo eso hace la diferencia. Muy bien. ¿Alguien más? Esos son... Hay que tratar al esposo de igual manera, con respeto. Acuérdate. Oh, sí, también mencionado. A ver, hable fuerte, hermano. Oh, es que ya me había puesto en mute. Hoy y también hablamos cómo tratar con respeto a la esposa y el esposo mutuamente, recíprocamente, ¿no? Teniendo las bases bíblicas. Ok, muy bien. Agradezco mucho el trabajo esforzado de Laura y Carlos y John por hacer esta estrategia. Vayamos a la parte final de roles y responsabilidades de padres e hijos, y a mí me fascina esas partes. Y la primer pasaje, 6, que todo el mundo conoce, dice: instruye al niño, cuando fuere viejo no se apartará. A mí me fascina la palabra instruir, no es educar, porque educar es un marco más grande. Instruir es agarrar a alguien y enseñarle cómo se hace. Y eso es importante. Nuestra responsabilidad no es decirle a los hijos cómo se hace, sino hacerlo. Eso es muy importante, ¿no? Y otra de las cosas también que tenemos que entender es que debemos de tratar bien a nuestros hijos, respetar. Yo recuerdo la primera vez que platiqué conmigo, tenía como 13 años, y digo, vamos a platicar, y él me dijo: papá, yo ya sé lo que quiero ser. Me dice: wow, está bien. Me dice: yo quiero ser jugador de fútbol, soccer, me dijo. Bueno. Y quiero jugar en el Barcelona, me dice. Bueno. Y quiero jugar con Lionel Messi. Bueno. A mí me parece genial, le digo yo. En mi mente decía: pobre este muchacho, me está pensando esas cosas. Pero yo respeté lo que me dijo. Y le dije: más adelante quizá vas a cambiar, pero si lo vas a hacer, hazlo bien hecho. O sea, tratar, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es un elemento muy importante. A veces abusamos del poder con nuestros hijos. Tenemos que saber, alguien me criticó porque un papá me dijo: pastor, mi hija dice que ya no cree en Dios. Y le digo: genial, digo yo. ¿Cómo que genial? Dice que ya no cree en Dios. Sí, porque ahora tienes argumentos necesarios para decirle que Él existe. No te preocupes, digo. Tu relación con tu hija y tu hijo le va a dar la pauta que Dios sí existe, porque tú le conoces. Entonces, a veces nos vamos por aspectos negativos, ¿no? Y en el libro de Timoteo 5:8 también nos dice que nosotros como padres tenemos que proveer sustento y provisión. Disciplina y amor. Escuché un comentario que dice lo siguiente: mucho amor empalaga y mucha disciplina amarga. Cuando tú amas demasiado a un hijo, que le toleras todo, cuidado. Y cuando tú disciplinas mucho a tu hijo, instrucción sin amor, síntoma de rebelión. Seguro. Entonces las dos cosas deben ir al lado. La disciplina y el amor, en un balance. ¿Y dónde vas a aprender eso? En la Escritura. La Biblia. Ahí está. Responsabilidad de
de los hijos. Honra padre y madre. ¿Qué es honrar? Respeto. La mayoría de nosotros nos quejamos que nuestros hijos no tienen respeto ahora. Posiblemente tu hijo o tu hija tiene un amigo, tú estás en la sala o estás con tu esposa en la sala y solo entran y ni te saludan. Y dices, ¿aquí qué pasó? Pero por alguna razón ellos lo hacen. La honra y el respeto se enseña, ¿no? Y quizá otra de las cosas que nosotros tenemos que saber es saber escuchar. El escuchar es un arte. Y debe de haber una reciprocidad de escuchar, tanto de padres como hijos. Nosotros no pensemos que porque somos padres tenemos la verdad absoluta o tenemos la razón. De vez en cuando es bueno dialogar y escuchar a tu hijo, a ver qué ideas tiene. Y trata la manera de persuadirlo de una manera amorosa, sabiendo que tal vez las ideas que tiene no son apropiadas, pero la forma como lo confrontas es muy importante. El libro por hoy dice que tenemos que escuchar atentamente y de vez en cuando escucha a tus hijos. Recuerdo cuando mi hijo tenía 14 años y medio, me dijo, papá, ¿qué es la edad para tener novia? Me dice. Uy, 14 años y medio, ya estás pensando en eso. No le dije eso. Obviamente, no le dije eso. Le dije, ¿sabes qué? Cuando tengas 15 años, platicamos. A los 6 meses, me habló otra vez, me dijo, papá, ya tengo 15 años, me dice. ¿Cuándo le da para tener novia? Entonces yo le dije, mira, el noviazgo es una responsabilidad. Y si tú eres responsable, yo creo que puedes hacer algo. Yo no quiero decir que usted haga como yo hago las cosas. Pero yo lo que hice fue entender a mi hijo y yo le hice un papelito de normas y principios para a ver si tenía novia. Número 1, honrar a Dios. Número 2, sus responsabilidades en la casa. Número 3, la iglesia. Número 4, respetar a la muchacha. Número 5, los estudios. Nunca desviarse de los estudios. Y le dije, ¿estás dispuesto a eso? Y me dijo, sí, me dijo. Ay, chirrión, dije yo, este muchacho está muy adelantado. Y lo más gracioso del caso es que se lo leyó a la novia y la novia tenía 15 años también. Y le dijo a la novia, oye, tu papá está muy estricto, ¿no? Pero tiene sentido. Y entonces lo hice que firmara ese papelito y se lo puse en la puerta de su cuarto. Y cada vez dice, esas son tus obligaciones. No significa que todos los hijos son iguales. Empezaron a los 15 años y se casaron el año pasado y duraron 8 años de noviazgos. Nunca dejaron sus estudios, nunca dejaron de asistir a la iglesia, siempre honraron a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Debemos de escuchar el corazón de nuestros hijos. A veces detrás de un temperamento, de un carácter fuerte, de un carácter de rebeldía, es porque algo nos está diciendo. Detrás de todo eso hay un mensaje. Tenemos que poner oído a su corazón. Obviamente que la obediencia es algo que tenemos que enseñarle a los chicos. Y es obvio que tenemos que aprender nosotros a ser obedientes. Quizá el final no vaya a ser muy apropiado como a usted le gustaría. El Ministerio de la Familia, y yo doy muchas gracias al Señor por ministerios, por el doctor James Dobson, de Focus on the Family. Doy gracias a Dios por el ministerio del señor David Ormachea, que también tiene un ministerio de la familia. Y gracias a Dios por esos ministerios. Pero yo quisiera enfatizar que el ministerio de la familia es particularidad de los hogares, de la casa. La casa, obviamente que en tu iglesia hay un ministerio de la familia, bienvenido sea. Pero nuestra primera responsabilidad, nuestro primer ministerio es atender a nuestra esposa. Nuestro segundo ministerio es atender a nuestros hijos en todas sus necesidades,
Entonces el ministerio de la familia empieza en la casa. La iglesia refuerza el ministerio que ya en casa tú estás haciendo. La lectura bíblica, una vida de oración, una vida de evangelismo, una vida de discipular, una vida de ofrendar y diezmar, empieza en la casa. La base fundamental para que una iglesia sea sana es que la familia esté sana. La dificultad que tenemos nosotros es que por alguna razón hemos recibido una enseñanza de una manera inapropiada, inadecuada. Nosotros pensamos que el templo es el corazón de los ministerios. El templo es el corazón de toda manifestación del cristianismo. El templo es el resultado de. Pero la base fundamental para ministrar a mi familia es en la casa. Empezando obviamente como hombres siendo líderes sacerdotes, teniendo herramientas necesarias. Es lastimoso pensar y creer que solamente, como mencionó alguien, que el hecho de que el hombre vaya a trabajar 8 horas y llegue a casa, pensar que la esposa es su responsabilidad ir a las citas de la escuela, es responsabilidad de la esposa ayudar a sus hijos a hacer tareas, porque el esposo ya cumplió con una parte de ella. De una manera equivocada hemos hecho eso, ¿no? Entonces, durante este tiempo que vimos los pasajes bíblicos del marco del Antiguo Testamento, de repetir a nuestros hijos, ¿sabe una de las cosas increíbles? Yo sigo creyendo que Jesús es el máximo ejemplo de ser un maestro. Y los aspectos judíos son interesantes. Los judíos nos enseñan que la vida es un proceso. La vida no es un evento. Y nosotros debemos entender que la Biblia nos quiere dar a entender eso. Que la vida es un proceso de vida. No son eventos. Y eso lo aprende un varón estando en la casa. O sea, algunas veces es lastimoso que hay mucha gente que no quiere invertir en estudiar, particularmente cosas bíblicas, un seminario, un instituto, pero es contradictorio que esa misma familia vaya a tener una fiesta de 15 años, va a tener una fiesta de cumpleaños del niño y de la niña, y compra y rentas un jumping home, hay una carne asada, amigos, y gastas como $300, $400 en la fiesta, porque para ti es importante esto. Pero algunas veces el pueblo hispano no tiene el sentido de pensar que tu hijo va a crecer y necesita ir a la universidad y no tienes fondos para eso. Porque siempre pensamos que la vida son eventos, no procesos de vida. En el Antiguo Testamento, las 7 fiestas judías eran dirigidas a la familia y la fiesta más increíble que había era la Pascua. Y la Pascua es la celebración donde el sacerdote no celebraba la Pascua, sino era el papá o el abuelo dirigía la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Una comida. Era una comida. Nosotros celebramos los 15 años como un evento. Los judíos lo celebran como un proceso, igual que nosotros los cristianos. Y lo interesante del asunto en la Pascua era que lo primero que hacían los niños era comer hierbas amargas. Mordían la hierba amarga. Y lo primero que quien preguntaba era el niño. Y el niño levantaba la mano y le decía, grandpa, papá o abuelo, ¿por qué comemos hierbas amargas? Y el papá decía, era para recordar los 432 años de cautiverio en Egipto. Estaban enseñando. Estaban a través de comida, a través de eventos. Pero nosotros se nos olvida. Hacemos grandes fiestas y se nos olvida el corazón de eso. Siempre recordemos esto. La vida es un proceso, no un evento. Los fundamentos bíblicos no son eventos, es un proceso de vida. Háblale a tu niña de sus aspectos menstruativos, de la sexualidad,
tú eres la mejor persona para hablar de eso. Y tú eres la mejor persona. La sexualidad es algo que Dios hizo, que Dios diseñó. Pero lamentablemente, Satanás y el mundo oscuro vino, lo tomó y lo transformó. Pero la sexualidad es bíblica. Entonces son roles que tenemos que aprender a hacer. Es necesario que el ministerio de la familia empiece el padre a ser el ministro de su esposa y de sus hijos y traerlo como modelo a la iglesia. Y haremos cosas diferentes. Yo espero que esto haya ayudado a este proceso de traer fundamentos bíblicos a su vida. Tiempo para comentarios y preguntas. Muy bien, gracias. Aló. Hermano, solo quiero compartir algo que aprendí del pastor Tony Evans. Estaba diciendo que el hombre de hoy en día no quiere tomar la responsabilidad. Y cuando el Señor pone al hombre arriba de la mujer, no lo está poniendo, dice él, porque es mejor o la mujer es inferior, sino porque el hombre tiene más responsabilidades que una mujer. Dice que el hombre responsable, cuando el Señor pide cuentas de lo que hizo con su familia, va a ser al hombre que le va a pedir, porque él es una responsabilidad que le dio. Y se me hace muy importante porque yo crecí sin un papá y creo que me hubieran pasado cosas diferentes si hubiera tenido un papá responsable ahí para escucharme, para enseñarme cosas que uno quiere saber de un papá. Es ese amor único de un papá. Creo que los padres se pierden ese privilegio de ser padres de una hija, de alguien que los va a amar por siempre. Así que creo que hoy en día me enseñó mucho él de cómo los hermanos, esposos tienen la responsabilidad tan hermosa, no superior, sino una responsabilidad muy hermosa. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pastor. Hay muchos sonidos. Me te oigo bien. No, lo que decíamos también sobre el tema de cuando tocaba sobre la mujer, que es un vaso más frágil. Esto no quiere decir que el hombre no es frágil y que los niños no son frágiles. El hombre también es un vaso frágil. Y hemos visto casos donde hay mujeres, aún dentro de la iglesia cristiana, que no han entendido ese paso. Nosotros sabemos, y fue muy hermoso toda la exposición, el respeto, el amor a la esposa, a la mujer, a una niña, a una dama, siempre tiene que ser así. Pero hoy en día también las mujeres tienen que recordar que el hombre es un vaso frágil, que también tiene un corazón, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene que ser respetado también, que tiene que ser de la misma forma, ¿no? Un trato también, ¿no? Con respeto. Y básicamente es una de las cosas que quería, pues, comentar, ¿no? Y así como nosotros aprendemos esto, pues los niños también tienen que saber que nosotros somos frágiles y nosotros comprender que nuestros hijos son más frágiles todavía. Entonces, cuando hablamos del tema de la fragilidad, pues nos referimos que todos somos sensibles, vulnerables y que necesitamos todos la guía del Señor y esos principios preciosos de lo que hemos estado hablando esta noche y recordar que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, ser recíprocos, ¿no? Cada uno en su manera de hacer las cosas y evidentemente cumpliendo un rol dentro de la familia. Eso era lo que quería agregar. Okay, gracias. Creo que la sesión que vamos a hablar de demonios y ahí vamos a explicar un poquito lo que es la fragilidad. ¿Alguien más?
Yo pienso, hermano Pastor Larios, que si hay una iglesia que es fuerte, que es muy efectiva y que está creciendo en el reino de Dios, yo pienso que está llena de familias, así como las que usted escribió hoy. Y también, como dice la hermana Mimi, que muchas veces no hay varones, padres en las iglesias para ser los ejemplos, porque también no son ejemplos en la casa. Y es muy difícil porque tenemos que ser ejemplos en la casa y también en la iglesia, no que las mujeres hagan todo el trabajo y todo, pero que los hombres se metan allí a enseñar, a ayudar y todo eso. Muy importante lo que dijo. Gracias, Pastor Edgar. De nada. Gracias, John. Quizá la parte reflexiva, que es un aporte basado en mi experiencia, yo siempre digo esto: el fracaso de mi hijo es mi fracaso, el éxito de mis hijos es mi éxito, es mi extensión, y hemos sido bien claros en los aspectos bíblicos, ¿no? Lo que la Biblia es bien clara en lo que dice, y esa es la base fundamental, ¿no? Cuando yo estoy seguro de lo que yo estoy creyendo, y eso nos va a ayudar, ¿no? Entonces, dejaremos en stand-by esa palabra frágil de la mujer para la siguiente charla, que sería acerca de los matrimonios. Por mí es todo. No sé si hay algo más, Carlos. Estamos en el tiempo, lugar para comentarios y preguntas. No sé si el hermano Carlos y Laura y John les van a hacer llegar las notas y bosquejos que están disponibles para que ustedes tengan acceso de ellos. Sí, pastor. Sí, vamos a compartir el PowerPoint que compartió con nosotros hoy, esta noche, con los participantes. Los vamos a poner en línea en el curso de muro que vamos a utilizar. Y como dijimos, igual esta semana va a recibir su información para su perfil, para llegar a cabo al muro, que viene siendo la plataforma que vamos a utilizar. Pastor. Pero ¿alguien tiene una pregunta o comentario para el hermano Pastor Edgar antes que cerramos el tiempo con nuestro pastor? Yo tengo una pregunta. Sí, hermana Gaby. No, se le fue. Por el último comentario que hizo el pastor ahorita, ¿qué me podría decir cuando tú le enseñas principios bíblicos a tu hijo, valores, ¿verdad? Pero en cierto determinado tiempo él se desvía, toma otro camino? ¿Qué me podría contestar ahí, pastor? Porque de acuerdo a lo que acaba de decir usted, el triunfo de su hijo es su mismo triunfo. Entonces, muchas veces los hijos no toman esos principios o no toman los valores que uno les enseñó. ¿Y a qué se debe eso? Hay una gran variedad de respuestas a eso, ¿no? Y el educar, como yo soy enseñador y educador, yo creo, es mi perspectiva, que enseñamos mal. Algunas veces enseñamos mal. Siempre he dicho, el fracaso de un estudiante es porque el maestro no supo enseñar. Entonces, el hecho, creo, de una manera rápida, el hecho de que yo lleve a la iglesia a mi hijo no quiere decir que está aprendiendo principios. O sea, algunas veces ni le explicamos a nuestros niños pequeños por qué lo llevamos a la iglesia. Y no reforzamos, la iglesia dice, no lo reforzamos en la casa. Va a ser muy difícil y hay excepciones a la norma, obviamente, ¿no? Algunas veces creo que nos limitamos a que la iglesia eduque a nuestros hijos, no. La casa es lo más seguro. Es lo más seguro, ¿no? Pero algunas veces sucede que algunos chicos toman decisiones inapropiadas, pero van a regresar. De todas maneras regresan. Y muchas veces porque los padres también caen en el legalismo, podría ser eso también.
Exacto, es lo que decíamos, el abordaje al tema de los problemas de una manera inapropiada, legalistas y religiosamente. Entonces lo que aprenden nuestros chicos es legalismo y religiosidad, pero en un estilo de vida, que es lo que nos tenemos que dar. Gracias, pastor. De nada. Y tal vez tiempo para otra pregunta antes que cerramos ese tiempo. Yo quiero decir gracias al pastor Edgar Larios. Es el mensaje, esa enseñanza es para escuchar otra vez y otra vez y otra vez, porque el pastor Larios cubrió mucho y es muy importante. Yo valoro mucho lo que él enseñó, y estas cosas son para recordar y leer otra vez o escuchar otra vez. Y gracias, pastor Larios. Amén. Porque grabamos esta sesión, hermano Josué, y se lo vamos a proveer para que si quieran escuchar otra vez es posible. Pero si no... Yo tengo una preguntita nada más rapidita, a ver si me podrían ayudar. ¿Qué se puede hacer entonces con los padres, con los hijos? Digamos que llegaron a la iglesia y comenzaron una vida diferente, pero ya con hijos, digamos, en una etapa ya donde es complicado enseñarle los principios, digamos, en la adolescencia, en la etapa difícil. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay esperanza para esos papás que de alguna manera son inexpertos y no saben cómo guiar a sus hijos y están en un momento de mucha ansiedad y mucho desespero al ver que no logran permear, ¿verdad?, la palabra de Dios en el corazón de ellos? ¿Cómo se puede lograr? Siempre hay esperanza y siempre hay oportunidad, y claro que se puede hacer un buen trabajo. Quizás lo más importante es saber los procesos, las etapas de vida de un muchacho. Entender que de 1 a 12 años es un proceso de vida, de 12 a 14, 16 y 16 en adelante. Entonces, el abordaje, de acuerdo a la edad donde esté el muchacho, es muy importante. Entonces, yo sugeriría que el padre tendría que leer un poquito acerca de cuál es el temperamento y el carácter y qué son algunas veces los intereses del muchacho. Por ejemplo, si el muchacho le gusta el fútbol, soccer, o el muchacho le gusta el básquetbol o le gusta el béisbol, interesarme en esos elementos que a él le gusta y que haga una conversación en eso. Solo estoy dando un breve ejemplo, ¿no? Si yo estoy interesado en influir en la gente, tengo que saber lo que esa persona es y qué cosas le interesan. Yo lo que quiero hacer una pregunta. Es sobre No escucho. la pregunta. Ahora sí. La pregunta es sobre el material de la enseñanza del pastor Edgar, que estuvo muy hermosa. Tanto el video como la enseñanza física que nosotros quisiéramos tenerla. El hermano Carlos Puertas y los coordinadores, hermana Laura, les harán llevar el PowerPoint y claro que con mucho gusto. Y se me hace que tal vez no escuchamos la pregunta por completo, hermano Josué, porque se le cortaba la voz. Pero si nos quiere enviar por chat, pues tal vez también se lo podemos contestar en esa manera. Lo que quiero decir, hermanos y hermanas, pues gracias otra vez, pastor, esta noche con nosotros. Realizo que ya estamos a tiempo. De volada se pasaron estas horas juntos. Y ojalá que pasaron un buen tiempo juntos. Me encantaría poder hacer esto.
en persona un día con ustedes y ver todas las caras en persona, pero lo bueno que también tenemos la tecnología para poder desarrollar una comunidad de aprendizaje juntos. Y por eso doy gracias por cada una de sus vidas que están aquí en esta llamada. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde otra vez. Al mismo tiempo, acuérdense que van a recibir información esta semana si no la han recibido para llegar a cabo a la clase en línea que viene siendo Muro. Pero yo, la hermana Laura y el hermano Juan Garza les vamos a estar comunicando con ustedes también para asegurar que pueden entrar a la clase. Y les aseguro que no es tan complicado para ustedes que andan pensando, pues no sé cómo manejar la clase en línea. Pues les vamos a ayudar con eso y eso sí los prometemos, que no es tan complicado. Y lo vamos a hacer juntos y vamos a salir adelante todos juntos. Pero si no, hermano Joel Erazo, ¿le puedo pedir que pueda orar para cerrar esta noche? Y le damos gracias a Dios por esta noche. Claro que sí, hermano. Amén. Señor, te damos gracias por este momento precioso que nos has concedido de ser edificados, de ser enseñados, oh Dios mío, por tu palabra, por mi hermano Pastor Edgar, que nos ha dado una excelente enseñanza. Te damos gracias. Te pedimos que lo que hemos aprendido lo llevemos a que sea en nuestra vida, oh Dios mío, que lo podamos usar y que pueda ser de edificación para otros también, oh Dios mío. Ayúdanos para poder usar estos instrumentos que nos das, oh Dios mío, para que nuestros hermanos sean también edificados. Te doy gracias por mis hermanos de Fresno Pacific, por lo que hacen, y te ruego que nos ayudes, nos guardes, que nos protejas y que la próxima semana estemos una vez más juntos para seguir aprendiendo. Amén. 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 Pues que Dios los bendiga a todos. Pastor Edgar, otra vez, muchas gracias por esta noche. La próxima semana, hermanos y hermanas. Dios los Buenas bendiga noches, a todos. bendiciones a todos. Bye bye. Bye. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones.